refuá shelema de Moshe Jai Yair ben Jaya, Isaac ben Clara Hanna, Java Lea bat Esther, Jacob Rafael ben Yafa Sheindl, que todos tengan refuá shelema y escuchemos Besorot Tovot de ellos y de cada uno y uno de nosotros. Bueno, gracias por la invitación. Vamos a hacer un shiur como de 40 minutos y después vamos a dejar un espacio para preguntas. A continuación del shiur, las preguntas siempre pueden ser muy buenas. Voy a tratar de responder todas las preguntas posibles. Yo creo que pueden hacer las preguntas por el chat o podemos abrir los micrófonos después y ustedes pueden hacer las preguntas por el micrófono. Ahora les pedimos a todos que los micrófonos estén apagados, así todos podemos aprovechar esta charla de la mejor manera. Bueno, como ustedes saben, no sé si saben, yo soy rabino aquí en la comunidad de Panamá, nací en Uruguay y hace 20 años tuve la oportunidad de experimentar personalmente lo que es la ansiedad, sus síntomas y hasta los temibles ataques de pánico. Cuando hablamos de ansiedad, no estoy hablando de esa ansiedad que a veces sentimos cuando queremos que las cosas pasen rápidamente. No es esa ansiedad. Eso también se llama ansiedad. Pero la ansiedad de la cual hablo es una ansiedad que se transforma en una distorsión. Se transforma en algo que paraliza nuestra vida, algo que sentimos, que cambiamos nosotros y ya no somos nosotros mismos. El miedo nos invade y lamentablemente trastoca, afecta nuestra vida de una manera muy profunda, no solamente trayendo pensamientos obsesivos, pensamientos catastróficos, sino también emociones negativas y también síntomas y sensaciones negativas. Esto es lo que se llama la distorsión de la ansiedad, que en muchos casos se llama como una enfermedad. A mí no me gusta llamarlo como una enfermedad, para mí es una adicción de pensamientos negativos que se transforman en emociones y luego en síntomas. Yo viví hace 20 años a partir de una experiencia traumática, familiar, esta historia, esta experiencia de la ansiedad, y a partir de salir, Baruch Hashem, muy rápido de esta situación, me pregunté en ese momento si quizás Hashem me había mandado todo lo que me mandó y me hizo sentir lo que sienten las personas que tienen ansiedad. ¿Para qué? Mi sueño era siempre ser un rabino, y si iba a ser un rabino, quizás Hashem me estaba dando herramientas para poder ayudar a la gente en el futuro. Y Baruch Hashem, escribí un libro, se llama De mi ansiedad a tu felicidad, donde cuento mi experiencia, comento mi historia y también las herramientas efectivas que utilicé para salir de ese trastorno de ansiedad y que hoy comparto con todo el mundo. También tengo un método que ustedes pueden encontrar en internet, en mi página web, rabinobenayon.com, sin la H. Cuando mis abuelos llegaron de Marruecos a Uruguay, lo escribían con H y mi papá le sacó la H, pero no importa que sí me lo haya puesto con H porque el original es con H, pero en la página web rabinobenayon.com. Pero bueno, sin tanta introducción, vamos a hablar un poquito de la ansiedad. ¿Cómo comienza la ansiedad a transformarse en una distorsión? ¿Cuándo me doy cuenta que la ansiedad se transforma en un problema? Y la respuesta es, normalmente, la persona va a tener una especie de trauma. La persona va a tener una situación que va a poner en jaque su estabilidad cognitivo, de pensamiento, emocional y conductual. Pero siempre, antes que la ansiedad toque a nuestra puerta, siempre va a haber una situación que pone en jaque nuestra estabilidad personal. En mi caso, ustedes lo pueden ver
lo pueden leer en mi libro. El que no tenga mi libro después se conecta conmigo. Besat Hashem le digo dónde conseguirlo, también en formato digital. Es una lectura muy, pero muy apasionante y muy necesaria en estos días. Y siempre va a haber una situación que pone en jaque nuestra estabilidad emocional. A partir de esa situación negativa de la cual no podemos salir. Para darles un ejemplo, ustedes aquí son quizás jóvenes y se van a dar cuenta, a veces se pelean con una amiga, o se pelean, o tienen alguna discusión con alguna compañera, alguna amiga, y después se quedan pensando, es como que hay un chat en la mente sobre lo que dijo, sobre lo que no dijo, sobre cómo actuó, mi respuesta, ella estuvo mal, pero yo también estuve mal, pero la culpa en verdad es de ella, etcétera, etcétera. Comienza como un chat en la mente. Bueno, ese mismo ejemplo ocurre cuando una persona comienza a tener ansiedad. Hay una situación que pone en jaque tu estabilidad emocional y a partir de eso uno se queda como atrapado, anclado en pensamientos negativos. Los pensamientos negativos surgen, hay pensamientos negativos, pensamientos de duda, pensamientos de incertidumbre, pensamientos de culpa, pensamientos futuristas, catastróficos, algo malo va a ocurrir. ¿Y qué pasa? Estamos pensando así durante un día, durante una semana, durante un mes. Y cuando pensamos de esa manera durante un tiempo permanente, un tiempo prolongado, entonces la ansiedad entra en nosotros, porque afectamos la parte más importante de nuestro ser, que es nuestra mente, nuestro cerebro, donde se ubica principalmente y donde se revela principalmente la vitalidad de la Neshama. Y cuando estamos llenando los pensamientos negativos, de pensamientos negativos nuestra mente, la Neshama, nuestra vitalidad principal, nuestra alma, se va de a poquito y de a poquito, se va debilitando. Pero no se va debilitando, se va como que el lashon, la expresión de nuestros jajamim, es que entra en galut. La Neshama entra como si fuera en un exilio. Los pensamientos negativos exilian a nuestra Neshama, es decir, a nuestra vitalidad. Y una vez que yo me quedo en esos pensamientos negativos por una semana, por un mes, entonces esos pensamientos negativos forman emociones. Hay algo muy interesante que dice la Kabbalah. Explica la Kabbalah que todos nosotros tenemos pensamientos, pero más que pensamientos tenemos poderes cognitivos, poderes para pensar. Y nosotros en la tefilá todos los días decimos Jochma Ubina. Hablamos de que Hashem nos dé la oportunidad, Atajonen la Dam Dat, pero hablamos de Jochma y Binah también. Hablamos de que Hashem nos da la posibilidad de tener Jochma y Binah, que son los poderes con los cuales pensamos. Si vamos a pensar positivo o vamos a pensar negativo, obligatoriamente hay que utilizar los poderes de Jochma y Binah. Y ustedes saben, en la Kabbalah, los Jajamim, ¿cómo llaman también a los poderes de Jochma y Binah? Los llaman de una manera muy interesante. Y esto es clave para entender a la ansiedad. Llaman a Jochma como Abba y llaman a Binah como Ima. Y yo quiero hacer una pausa aquí. Y quiero que alguien en el chat participe conmigo. Este es un shiur interactivo. Quiero preguntarles a ustedes, ¿por qué en relación a la ansiedad, en relación a los pensamientos negativos, por qué ustedes piensan que los jajamim mencionan a los poderes de pensamiento, Jochma y Binah, como papá y mamá? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué llamarlos de esa manera? A ver si alguna se anima en el chat a responderme. ¿Por qué ustedes piensan que los jajamim llaman a Jochma Abba y a Binah Ima? ¿Alguna que se anime? Acá dice, porque los padres nos enseñan modelos de pensamiento y paradigmas desde que somos pequeños. Muy interesante.
porque los padres nos enseñan modelos de pensamiento y paradigmas desde que somos pequeños. Me gustó la respuesta, pero vamos a ir incluso un poquito más profundo para entender la ansiedad mejor. Aunque es una respuesta muy buena, acá que dicen son conocimientos y entendimientos. Sí, porque uno engendra y otro desarrolla. Muy bien, un aplauso. Acá tengo una respuesta muy buena. Porque uno engendra y otro desarrolla. Aquí tengo la respuesta. Muy bien, acá también, porque así como nuestros padres medio nos forman, nuestros pensamientos son la base de todo lo que podemos sentir. Muy bien, aquí tengo la respuesta que yo quería. ¿Por qué Jochma y Binah se llaman, según la Kabbalah, se llaman papá y mamá? Para que entendamos algo muy importante, para que entendamos que nuestras emociones no surgen de la nada. Nuestras emociones son un resultado de lo que nosotros pensamos. Si nosotros pensamos negativamente, por la razón que sea, por la circunstancia que sea, por el problema que sea, pero si pensamos a partir de esas circunstancias negativamente, entonces papá y mamá, Jochma y Binah, lo que van a hacer es engendrar, como utilizaron aquí la palabra, creciendo juntas, apaguen el audio, creciendo juntas. Voy a apagarlo yo, a ver, voy a apagarlo yo. Acá hay más. Yo voy a silenciar a todas. A todas. ¿Sí? Ok, no, sigue la voz. Ahí. ¿Ok? Bueno, entonces, de la misma manera que los padres engendran a los hijos, los pensamientos engendran las emociones. La persona no debe decir que mis emociones surgieron de la nada. La persona debe entender, si yo me estoy sintiendo mal, si yo me estoy sintiendo, cuando nos sentimos mal, estamos hablando de qué? Hablamos de angustia, hablamos de tristeza, hablamos de depresión, hablamos del vacío emocional que a veces sentimos cuando tenemos o depresión o ansiedad. Pero si la persona está sintiendo en sus emociones negativas, lo que la Kabbalah quiere que entendamos es que eso fue engendrado por los padres cognitivos, eso fue engendrado por nuestros pensamientos. Somos nosotros los que tenemos el libre albedrío para formar nuestra realidad. Esto no solamente lo dice la Torá, lo dice la Kabbalah. Ahora las neurociencias lo están explicando de una manera maravillosa. Solamente ahora, la Torá hace miles de años. Pero esta es la realidad. Nosotros formamos nuestra realidad a partir de la interpretación que nosotros tenemos de las realidades. Pero cuando nosotros nos anclamos negativamente en pensamientos negativos, en culpa, en incertidumbre, en duda, en lo que se llama frecuencias emocionales negativas, como resultado, esos padres van a traer a posteriori y como resultado emociones negativas, que son los hijos. Y según la Kabbalah, ¿cómo se llaman las emociones? Normalmente hablamos de midot. Midot igual a emociones. Pero la Kabbalah dice que las midot, las emociones, también se llaman toladot o toldot. ¿Qué significa toladot? Significa descendencia. Descendencia. Miren, no se llaman banim o yeladim, se llaman toldot. Así la Kabbalah lo menciona, la descendencia, porque es justamente, la palabra descendencia es más fuerte. Es hablar descendencia de dónde? Descendencia de los padres. Y por este cuello, que es como un puente, ¿por qué Hashem creó el cuerpo así? Para que entendamos que por ese puente baja la energía.
Si es una energía negativa, si es una energía de frecuencias emocionales negativas, entonces lo que vamos a tener como resultado son emociones negativas. Muchas veces llegan personas a mí y me dicen, yo sufro de ataques de pánico. Y el ataque de pánico surgió de la nada. Y uno le dice a esa persona, eso no puede ser. Las emociones no pueden surgir de la nada. Si la persona me dice que hay un hijo que surgió de la nada, no le podemos creer. Si hay un hijo, es porque hay padres. Y lo mismo, si hay emociones, son positivas, son resultado de pensamientos positivos, de una meditación positiva. Si hay emociones negativas, es un resultado de un pensamiento negativo, y un pensamiento negativo prolongado. ¿Y qué pasa una vez que tenemos en nuestro corazón esas emociones negativas? Angustia, tristeza, depresión. Explica también la Kabbalah algo muy impresionante. Nosotros tenemos un corazón y ese corazón alberga las emociones negativas que surgieron y que nacieron de los pensamientos negativos. Pero una vez que tenemos ese corazón, el corazón es un órgano limitado. Y esa limitación, esa negatividad no puede quedarse en el órgano limitado, porque si se queda ahí, el corazón va a sufrir mucho. Por eso muchas veces cuando tenemos ansiedad nos duele el pecho, nos aprieta el pecho, porque está esa energía acumulada, encapsulada en nuestro corazón. ¿Y qué explica la Kabbalah? ¿Cuál es la misión del corazón? El corazón bombea sangre a todo el cuerpo. Vamos a ver algo muy interesante. Esa sangre está contaminada, dice la Kabbalah. ¿Está contaminada de qué? Está contaminada de tu angustia, de tu tristeza, de tu culpa, de tu depresión. Y esa sangre va a ir a todo el cuerpo. Y ya que esa sangre va hasta los pies o va hasta la cabeza y recorre todo el cuerpo, ahora, como resultado de esa negatividad emocional, vamos a tener síntomas o sensaciones. ¿En dónde? En lo conductual, en el cuerpo. Ahora pasamos, primero cabeza, luego corazón y ahora cuerpo. Y vamos a ver si cualquiera de ustedes entra y se pregunta a través de doctor o rabino Google, ¿cuántos síntomas tiene la ansiedad? Vas a encontrar más de 100 síntomas. La persona puede tener náuseas, la persona puede tener dolor de cabeza, la persona puede tener dolores musculares, puede tener despersonalización, desrealización, taquicardia y más síntomas. ¿En qué parte del cuerpo? En cualquier parte del cuerpo. ¿Y por qué en cualquier parte del cuerpo? Porque justamente la ansiedad hace su recorrido a través de la sangre del corazón con esas emociones negativas, y ahora esas emociones negativas se transforman en síntomas y sensaciones en cualquier parte del cuerpo. Y después que la persona tiene la ansiedad activa en el cuerpo, entonces la persona se asusta más. Se pregunta, ay, ¿qué me estará pasando? Y empieza a tener pensamientos catastróficos y más preocupaciones y más negatividad. ¿Dónde? En su intelecto, en su cabeza. ¿Y dónde dijimos que comenzaba todo el proceso de la ansiedad? Comienza en nuestra interpretación. Comienza en nuestra interpretación de los problemas y llenando nuestra cabeza de negatividad. Entonces activamos el círculo de la ansiedad nuevamente a través de nuestra cabeza. Y después con más emociones negativas y más síntomas negativos. Entonces hay que entender que tenemos que hacer las paces con nosotros mismos. Hay que liberarnos de lo que nos está preocupando. No podemos permitir que en nuestra cabeza hayan preocupaciones, porque pensamos que las preocupaciones son obligatorias, son importantísimas. Mira lo que está pasando, mira el coronavirus, mira la situación, mira la parte económica, mira la salud. Pero hay que tener mucho cuidado.
una cosa es el problema y otra cosa más grande es la interpretación del problema. El miedo a veces no es el problema. El miedo al miedo es el gran problema, nuestra interpretación. Hay una historia que me encanta contar. Quizás hay personas que la conocen aquí, porque veo algunas personas de Panamá, de nuestra comunidad, pero es una historia clave para entender este concepto. Se cuenta la historia de dos alumnos del Baal Shem Tov. Escucharon hablar del Baal Shem Tov, un maestro muy iluminado. Tenían la costumbre de meditar, pero no solamente de meditar, hacer lo que en la comunidad hasídica de Breslev hacen, que se llama Itbodedut. Hablarle a Hashem sabiendo que Hashem está delante nuestro, como yo sé que ustedes están escuchándome. Y estos dos hasidim, que vamos a llamarlos Shemuel y Moshe, iban todos los viernes, Erev Shabbat, a el bosque, a encontrarse en ese apego y en esa interacción espiritual, pero también material con Hashem, hablando con Hashem. Y todos los viernes llegaban a un puente, lo cruzaban, era un puente bajo, y luego se separaban, y cada uno hacía itbodedut, hablaban con Hashem, y volvían después para prepararse para cada Shabbat. En una oportunidad llegan al puente como de costumbre, y en el costado del puente hay una señora mayor, digamos que tiene 85 años, 90 años. La señora mayor le dice a los rabinos: por favor, rabinos, no puedo cruzar el puente, ¿me pueden cargar? Y Shemuel, que es muy caracterológicamente, a nivel personal, es un hombre muy estricto, muy by the book, él la mira a la señora y dice: no, yo no la puedo tocar. Soy Shomer Neguiá, está prohibido, no se puede. Pero para su sorpresa, la sorpresa de Shemuel, Moshe, que es mucho más abierto y también amplio, obviamente, en la halajá, y también trabajaba en ese momento para Tzalá, entonces, por supuesto, una mujer en peligro de vida no se puede quedar aquí, hay que ayudarla, hay que cargarla, ¿qué problema hay? Entonces, Moshe va y carga a la mujer. Pasan 3-4 minutos, la ayuda a pasar el puente roto y Shemuel no lo puede creer. No lo puede creer. Cómo su amigo Moshe cargó a la anciana, cómo la tocó, qué cosa terrible. Y se quedó enfadado, se quedó molesto con él, pero no le dijo nada. Hasta que después de 20 minutos no lo soportó más y justo antes que se iban a separar para hacer itbodedut, él expulsó toda su rabia y comenzó un sermón: ¿cómo la tocaste? Está prohibido, bla, 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 bla. Moshe, con mucha tranquilidad, le preguntó: Shemuel, ¿ya terminaste? Y le dice Shemuel: sí, pero dime, ¿por qué la cargaste? Y Moshe lo mira a Shemuel y le dice: Shemuel, yo la cargué por 3 minutos, pero tú la vienes cargando hace media hora. ¿Qué le dijo Moshe? Yo la cargué, para mí era una mitzvah, yo soy miembro de Atzalá, esto era necesario, era pikuach nefesh, y la cargué, sí, físicamente por 3 minutos, pero tú la vienes cargando hace media hora. Shemuel físicamente no la tocó a la señora, pero la señora se transformó en una emoción atrapada, se transformó en una molestia para él. Primero a través del pensamiento, a través de cargar esta duda, esta incertidumbre, esta molestia, que después se transformó en una ira, se transformó, y Moshe le dijo: yo la cargué 3 minutos, pero tú la vienes cargando hace media hora. Y eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Hay una situación que pone en jaque nuestra estabilidad emocional. Hay una circunstancia, un trauma que no podemos resolver muchas veces, y ese trauma, ese problema se transforma en un problema mayor.
¿En dónde? En nuestra mente. Porque nos quedamos anclados a esa dificultad y empezamos a pensar en una dinámica que se transforma en una adicción. Nos transformamos en adictos a pensar negativamente. Porque pensamos que vamos a resolver la situación en nuestra mente. Y la situación no se resuelve en nuestra mente. En nuestra mente se empeora la situación. Es un sabotaje interno que nos hace daño. Y esto es fundamental que lo entendamos. No cargar con esa anciana, con ese paquete, con ese trauma. Porque si así lo hacemos, esos pensamientos negativos se transforman en emociones negativas y se transforman en síntomas. Y esto es lo que se llama la ansiedad. La ansiedad, en verdad, es un miedo distorsionado. Miedo es una de las cosas más valiosas que Hashem puso en nosotros como seres humanos. Nosotros, los valores más importantes de un Yehudí, por ejemplo, para servir a Hashem, es Ahavá ve'irá, es amor y temor. El temor es una cualidad, es una midá, es una característica importantísima. Tener irat shamayim es algo fundamental. Por eso Hashem colocó esta característica que se llama el miedo. Pero también ¿para qué? Para que nosotros digamos, como le ocurrió una vez a un amigo mío en Israel, estaba en una playa o en un bosque, no me acuerdo bien, y de repente llegó como una vaca salvaje, una especie de toro, lo empezó a perseguir y mi amigo me comentó que él se salvó gracias a su miedo. El miedo activó en él la capacidad de escape y él corrió de una manera impresionante, como si fuera un maratonista o la persona más veloz del mundo. ¿Por qué uno puede correr ante un peligro o reaccionar de esa manera? Gracias al miedo. El miedo activa la capacidad de escape y es muy positivo cuando es un miedo o una ansiedad natural. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si el miedo es real? El miedo llega a 10 minutos, 15 minutos, me activa, pero me escapo del miedo, y una vez que el miedo ya no está delante mío o la amenaza no está delante mío, entonces ya puedo bajar el miedo, bajo la ansiedad. Me imagino a mi amigo, una vez que se salvó de esa amenaza, cómo él estaba. Media hora se recupera, una hora se recupera. Pero veamos estos conceptos. En un miedo real, amenaza, activación de adrenalina, por ejemplo, y descanso. Son los 3 niveles. Pero ¿qué pasa si el miedo es un miedo imaginario? Hay una circunstancia amenazante, vamos a decir un león, pero no real, un león imaginario. Y cada uno, desde su perspectiva, puede imaginar cuál es su león particular. Llega ese león imaginario y yo escapo. Pero el león está siempre en mi mente. Y si el león está siempre en mi mente, yo estoy siempre escapando. Y ya que siempre estoy escapando, estoy activando la ansiedad, que en este caso no es un beneficio para mí. En este caso la ansiedad es en detrimento para mí. La ansiedad me está matando, me está lastimando, me está saboteando, porque el león es imaginario, el león no se va, y sigo activando todas esas fuerzas muy poderosas que se tendrían que activar solamente en momentos reales. Pero ahora, ya que todo esto es una interpretación personal de la situación, una interpretación negativa, entonces se está activando la ansiedad por un día, por un mes, por 6 meses, por un año, por años, y la ansiedad entonces se hace parte de mi vida y ya no sé vivir sin ansiedad. Por eso dije al principio que la ansiedad se transforma de alguna manera en una adicción. Así como uno puede tener una adicción a la Coca-Cola o al café o al alcohol, lo aleno, de la misma manera uno puede tener adicción
a los pensamientos negativos. Y pasan unos años y alguien nos pregunta, ¿y por qué tú eres así? Ah, no, yo soy así. Es mi personalidad. Pero en realidad la personalidad tuya no es así. En realidad tú la adquiriste, es verdad, a partir de los años, a partir del tiempo, pero no quiere decir que esa sea tu verdadera personalidad. Tú hiciste, como dicen las neurociencias, tú hiciste eslabones neuronales. Esos eslabones neuronales que marcan tu personalidad. Y uno dice, no puedo cambiar, así soy yo. Eso no es verdad. Esos eslabones neuronales se pueden romper. Esa adicción se puede debilitar. Pero hay que entender primero que esto no es una enfermedad. Hay que entender de que esto es los pensamientos que tenemos hace 10 años o 20 años o 30 años nos transformaron en esta personalidad. Pero la personalidad se puede cambiar. Pero hay que volver, hay que cambiar los pensamientos, hay que cambiar las conductas, hay que cambiar. Esto lo trae el Shulchan Aruch al principio. Cuando la persona dice, no me puedo levantar en la mañana, me cuesta muchísimo, ¿qué dice el Shulchan Aruch? 4 o 5 días rompe tu personalidad, rompe la adicción, rompe tu naturaleza. Y cuando rompemos nuestra naturaleza, vamos cambiando nuestra personalidad. Pero lo que yo quiero que por lo menos entendamos es el proceso, cómo se activa la ansiedad. Y entender que la ansiedad está en nuestras manos. La ansiedad no es una enfermedad. Y la persona, quiero también que la persona que sufre ansiedad o quizás en un futuro le toque pasar por una situación de ansiedad, quiero que también la persona entienda algo muy importante. Porque esto lo vi en mi vida personal y lo veo también en la gente con la cual converso e interactúo para ayudarlos con su ansiedad. La persona que tiene ansiedad es una persona sensible. Cada persona con la cual hablé e interactué para hablar sobre estos temas, vi delante mío una persona especialmente sensible. Y la persona piensa que la ansiedad cuando llega y toca su puerta es una maldición. Porque la ansiedad, como dije al principio, no es quiero las cosas rápido. Ansiedad cuando se transforma en una distorsión es algo que te trastoca la vida, te paraliza, te lastima, te hace sentir que esto es una maldición. Pero yo quiero decirle a esas personas que la ansiedad aparentemente es una maldición, pero la ansiedad es una bendición muy profunda, porque gracias a la ansiedad uno se da cuenta el potencial que tiene. Cuando uno entiende que no tiene que resistirse a los miedos, sino que tiene que ingresar en los miedos y entender que uno no debe ser miedoso, sino que debe ser valiente, y que en la Torá ya se nos ha dicho que la mejor manera de lograr entender el verdadero mensaje de nuestros miedos es ingresar en ellos, no resistirnos a ellos. Como dicen los psicólogos, si tú piensas que hay que resistir al miedo, entonces el miedo persiste. Resistir es persistir. Pero si la persona entiende el verdadero mensaje y ve la ansiedad con la perspectiva correcta y entiende que no hay punto medio, o uno piensa que es una maldición o uno piensa que es una gran bendición, pero para entender que esto es una bendición muy grande, hay que entender profundamente cómo la ansiedad trabaja y por qué llega la ansiedad a nosotros. ¿Cuál es su verdadero mensaje? Para decirlo rápidamente, ustedes se imaginan a Jacob Avinu cuando volvió por los recipientes pequeños, por los Pajim Ktanim, en el valle de Yabok, en la noche, cuando tiene que pelear contra el ángel de Esav durante toda la noche y el ángel de Esav lo quiere matar. ¿Ustedes se imaginan el miedo de Jacob? Dice, Vayeabek ish imo, ad alot shachar.
Fue una pelea cuerpo a cuerpo, porque uno siente cuando tiene ansiedad, que la ansiedad como que entra dentro tuyo, es como si fuera una entidad, como algo que me persigue, algo que me está lastimando, que me quiere matar. Igual que el ángel de Esab aparentemente quería matar a Jacob. ¿Ustedes se imaginan a Jacob con miedo? Jacob, en principio, aparentemente no tenía miedo. Había oscuridad, había una entidad espiritual que lo llenaba de ansiedad, que lo hacía pelear cuerpo a cuerpo. Pero ¿cómo terminó la historia? El ángel de Esab, ya que amanece, Alá a Shahar, le dice, me tengo que ir. Y Jacob le dice, ¿a dónde vas? Me tengo que ir a hacer Shirah a Hashem. Jacob dice, ¿tú me querías matar a mí? ¿Y ahora tú te vas a hacer Shirah a Hashem? No entiendo. ¿Eres un villano o eres un aliado de la justicia? ¿Estás con la Sitra Hará, con el lado negativo, o estás con Hashem? En la noche me quieres matar y amanece y te vas a hacer Shirah a Hashem. Jacob no entiende. El mensaje aquí es fabuloso. Lo que tú piensas que viene a lastimarte, si tú te estás enfrentando a miedos, si tú te estás enfrentando a la ansiedad, no te resistas. Vayeabek ish imo, entra a la situación, a la circunstancia. Entiende cuál es el verdadero mensaje de lo que te está pasando. Entiende el verdadero mensaje del miedo, de la ansiedad. Algo muy profundo te está diciendo. Y no solamente eso, se termina la noche, se termina ese periodo aparentemente negativo y hay un amanecer. Y en ese amanecer se revela verdaderamente qué era lo que estaba pasando. Esa entidad, esa situación, esa preocupación, ese miedo, no era un ángel oscuro. Todo lo contrario, era un ángel de Hashem, que cuando terminó esta misión que él tenía, continúa haciendo Shirah cuando amanece, cuando se revela todo de una manera diferente, cuando se revela el verdadero propósito de la negatividad. Y Jacob entiende este concepto y le dice, Barheini, bendíceme. Y el ángel, que la entidad negativa que lo quería destruir, aparentemente, en realidad no lo quería destruir. Lo que quería la entidad negativa era que Jacob revele su poder. Y termina la entidad negativa, el miedo, la ansiedad, termina bendiciéndolo. Esto es fabuloso. La fuente de negatividad se transforma en la fuente de bendición. Veloi kareod shimcha Jacob el Israel. Y no será llamado más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Por qué? Porque ahora, antes te llamabas Jacob, que representa el nivel más bajo, el talón, y ahora te llamas Israel, que representa la cabeza, Rosh Li, es decir, trascendiste, pero le da la explicación. Kisarita y Melokim bin Manashim Batujal, porque peleaste, porque ingresaste a lo divino y ganaste y triunfaste. Y esto es lo que la ansiedad nos está diciendo a cada uno de nosotros. Esto es lo que los desafíos nos está diciendo a cada uno de nosotros. Entren, Vayeabek ish imo, entren dentro de la dificultad para entender el verdadero mensaje. Si hay una alarma, si hay un estremecimiento, si hay emociones que están fluyendo dentro de nosotros, entendamos cuál es el verdadero mensaje. Y cuando lo entendemos, Alá Ashahar, amanece, la luz se revela. Y no solamente eso, Barheini, la misma fuente de negatividad nos termina bendiciendo, porque la ansiedad tiene un propósito muy poderoso, que es que conozcamos nuestro verdadero potencial, quién realmente somos. Esa sensibilidad que tiene una persona cuando sufre ansiedad no es en detrimento de la persona. Esa sensibilidad es un poder inigualable.
Es un poder que lamentablemente las sociedades y el mundo y el egoísmo quiere borrar. Y no lo vamos a permitir. En principio aparece como ansiedad, pero si lo canalizamos, si lo entendemos profundamente, termina en una berajá, barjeini. Termina en Beloi, Kareot, Shimcha Yaakov, Ela, Israel, Kisarita y Melokim Beimanashim Batujal. Porque tienes el poderío. No eres miedoso o miedosa. No eres menos. Tú eres más. Entonces, si la persona está pasando por desafíos, que entienda que tiene en el desafío la posibilidad de elevación. Esto también está escrito. La palabra nisayón, desafío, viene de la palabra nes. Nes significa milagro y nes significa estandarte, elevación. La elevación la conseguimos a partir de los desafíos. La verajá surge a partir del miedo, aunque no lo crean. Pero el miedo viene con un mensaje muy profundo para nosotros. Revelar nuestra esencia más pura y transformarnos de miedosos a valientes. Dejar el nivel de Jacob y ascender al nivel de Israel. Hay mucho, mucho, mucho para hablar sobre este tema. Por supuesto que no lo podemos hacer en solamente un shiur. Las invito a todas a checar mis páginas en YouTube, Rabino Benayón, sin la H pueden encontrar mis shiurim, hay más de 50 shiurim. Las invito a todas a suscribirse. Baruch Hashem fue una página que abrimos a través de una alumna. Hace 6 meses me dijo la alumna, ¿por qué no te abro una página de YouTube? Le dije, sí, no hay problema. Y Baruch Hashem, hoy hay 1.400 suscriptores. Las invito a todas a suscribirse, a ponerle el clic en la suscripción. Y también, si quieren ver un poco de mi método, en rabinobenayon.com o de miansiedad.com. Y también les voy a dejar en el chat mi email, cualquier persona que tenga una pregunta específica sobre temas de ansiedad, los síntomas o ataques de pánico, con muchísimo gusto me encantaría poder ayudar. Ahora voy a pasar a el chat a ver las preguntas que vamos a responder. Y las que tengan preguntas pueden también escribirlas aquí en el chat. Ok, acá me dicen algo muy interesante. Me dicen, a veces al cuerpo le falta serotonina y no es suficiente con los pensamientos positivos. Es verdad, no es suficiente con pensamientos positivos, pero hay otros métodos que elevan la serotonina también o la dopamina también. Todos los químicos, que son los neurotransmisores en nuestro cerebro, se bajan muchas veces por situaciones y circunstancias de interpretaciones negativas de la vida, y también los podemos elevar con actitudes y con un cambio importante en lo cognitivo o en lo conductual, en nuestra acción. Todas las personas con las cuales hablo y todo lo que estudié sobre el tema nos dicen que incluso que la persona tome antidepresivos o ansiolíticos, que no discutimos ese punto, eso es un tema de los doctores, pero incluso que la persona tenga que tomar para elevar la serotonina, los verdaderos cambios se dan cuando la persona hace cambios internos. La medicina puede ayudar, la terapia puede ayudar, pero lo que termina de sacar a una persona de su situación de distorsión, de ansiedad o depresión, más que depresión, ansiedad vamos a hablar, es un cambio de la persona. Ese cambio surge a partir de la elevación de la serotonina y de la medicina, puede ser, pero muchas veces, y está comprobado también, que la serotonina y la dopamina y los químicos, los neurotransmisores, se pueden elevar a través de un cambio de actitud mental
y conductual. Y eso es justamente lo que enseñan las neurociencias y eso es lo que se llama neuroplasticidad, que es algo impresionante que se está hablando hoy, cómo la persona puede crear a partir incluso de sus pensamientos y de sus interpretaciones la elevación de cambios de salud. No voy a hablar solamente de serotonina, incluso de salud en general para su cuerpo. Ok, buenas noches Rab, maravilloso el shiur, muchas gracias. ¿Cómo puedo hacer para adquirir su libro? Ahora voy a dejar mi email para que ustedes me contacten y pueden comprarlo en formato digital o me dicen en qué país están, si quieren en formato material. ¿Cómo puedo identificar qué es lo que me coacciona la ansiedad y cómo manejarla y enfrentarla? Bueno, hay que ver los pensamientos. Hay que analizar cómo estoy interpretando las circunstancias que están ocurriendo en mi vida. Cuando me doy cuenta que los pensamientos son canales y que llevan esa energía negativa hacia mi corazón y luego hacia mi cuerpo, entonces trabajando lo cognitivo vamos a poder cambiar mucho la ansiedad. Si una persona realmente tiene ansiedad, le recomiendo mi método en la página web. Allá van a tener 46 videos breves. Es un método que dura 5 horas y media, pero que les va a hacer muchísimo bien para entender cómo terminar con la ansiedad. Hace 15 años vengo utilizando este método con gente alrededor del mundo y es eficaz y se los aseguro con mucha seguridad, Baruch Hashem. Ok, si una persona, ¿cómo se podría hacer para ayudar a una persona que está con ansiedad, depresión, etcétera, pero esa persona no ve lo mal que está? Es una muy buena pregunta. Cada caso es muy particular, pero hay que insistir. Hay que insistir y tratar de llegar al corazón de esa persona para que esa persona busque ayuda. Y si la persona no reconoce su situación, habría que preguntarse por qué no reconoce la situación y trabajar esos aspectos. Y ya que la tenemos canalizada la ansiedad, ¿cómo le podemos hacer para no volver a regresar a ellos? Y sabemos si es ansiedad o es depresión o miedo. Bueno, si es ansiedad, la diferencia entre ansiedad y depresión, ansiedad es un movimiento, el miedo es como una energía que es un movimiento dentro de la persona. La depresión no hay movimiento. La depresión puede ser un síntoma de la ansiedad también, pero depresión y ansiedad son bien diferentes. En la ansiedad hay mucha energía, el miedo es como una electricidad y en la depresión es como que hay un vacío en la mente, en el corazón, en el cuerpo. Y la ansiedad puede volver, pero una vez que uno tiene la técnica de cómo manejar la ansiedad y la identifica de una manera, uno se tiene que ser experto en cómo manejar la ansiedad. Una vez que uno agarra el concepto y se hace experto en cómo se maneja la ansiedad, apenas la ansiedad llame a nuestra puerta y quiera aprovecharse de nosotros por algún trauma o por alguna circunstancia X que nos lastime, entonces uno ya está atento. Una de las ideas es cambiar la posición. Cuando una persona tiene ansiedad, la posición que tomamos es de ser receptores. Somos receptores y la ansiedad manda. Yo lo que explico en mi método es cómo no ser receptores y que la ansiedad sea receptora de nuestro protagonismo. Y todo esto basado en Torá, en los versículos que hablan del nacimiento de los hijos de Yitzhak, Jacob y Esav, Uleom, Mileom y Ematz. Dice la Torá, una nación prevalecerá sobre la otra. Si Esav está arriba, Jacob está abajo. Si tu ansiedad tiene protagonismo, entonces tú vas a estar de receptora y lamentablemente la ansiedad se va a quedar.
pero si dice la Torá, Jacob se pone arriba, Esab automáticamente se pone abajo. Yo quiero enseñarte cómo ponerte arriba de la ansiedad y que la ansiedad sea la receptora de tu energía para que la ansiedad se vaya completamente. Todo eso lo explico en el método. En donde podemos ver su shiurim en YouTube, en Rabino Benayon sin H. ¿Cómo suena? Ahora pongo abajo en el chat. ¿Cómo se llama el libro? De mi ansiedad a tu felicidad. Gracias por los mensajes lindos. La página web también la voy a poner. Ok, perfecto. Voy a poner aquí todos los datos para que los tengan. Un minuto. Rabino Benayon, el YouTube. Rabino Benayon, arroba. ¿Cómo se pone arroba acá en esta computadora? No, no hay que poner arroba, perdón. rabinobenayon.com. Aquí está el método. Y para contactarme, info.rabinobenayon@gmail.com. Bueno, esto sería todo entonces. Gracias, Simi, nuevamente por la oportunidad. Gracias por los mensajes. A ver, Rabino, muchas gracias por tan útil herramientas para superar la ansiedad. Por favor, el método está en el libro. En el libro está en general el método, sí. Pero ¿cómo está en la página web? No, en la página web está realmente el método como yo lo haría presencial, como lo haría de 1 a 1. Y se los recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es una inversión muy pequeña para herramientas que van a aprovechar toda su vida y herramientas que incluso si ustedes